Bueno, buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Sin Freno. Pepe, querido, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Ay, bien, yo volví, pero que Tejedi sigue por ahí, ¿no? Se nos perdió el enano. Si ven un enanito de ojos claros, díganle que tiene que venir a trabajar. Ya está volviendo, así que ya. Está extendiendo su festejo Sí, aniversario. Su festejo de cumpleañito. Bueno, muy bien, novedades. Empecemos con el Senado El Senado de la Nación. ¿no? Dos derrotas nuevamente muy contundentes para el gobierno de la Nación por el rechazo al veto al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica, que es la ley Garraham, ¿no? El Senado muy contundente que empieza esta mañana el debate, además con un proyecto de resolución marcándole la cancha al gobierno con respecto a... bueno, no es que vos podés aceptar una ley y después decir, no, bueno, decime de dónde sacar la plata. No funciona así, digamos, ¿no? Este es un proceso político que el Senado le está marcando la cancha al gobierno, independientemente de que el gobierno, ponele que en las últimas días, horas, hace como un amague de que quiere recomponer el diálogo político porque las cosas no están yendo bien, Está ¿no? muy debilitado el gobierno. Exactamente. Y en el rubro que más sólido está, es donde más movimiento está habiendo ahora, que es en el económico, además del político, ¿no? Bueno, y algunos datos, hablando de la era Milei, Corrientes, con el gobierno de Milei lleva perdida 178 pymes. Y desde que asumió Milei en el país se perdieron casi 220.000 puestos de trabajo y cerraron 15.000 empresas. Es un dato preocupante, tanto para Corrientes como para el país. Exactamente, porque no llega lo que él se imagina, digamos, de la macroeconomía, la micro no llega. La gente te lo dice, pero además acá estamos hablando, si nosotros desagregamos esos datos que vos decís, 178 pymes son 178 empresas, familias que dan trabajo desde 1 a ponerle 10, 15, 20 empleados, ¿no? Así es. Y además es una cuestión que no solamente se reporta aquí en Corrientes, sino que claramente es una tendencia nacional, pero donde se siente más, donde es en el NEA, digamos, ¿no? Claro. El Chaco, Misiones y Formosa también. Bien. Bueno, teniendo en cuenta las legislativas nacionales, el posteo de Virginia Gallardo generó, por lo menos, sorpresa, malestar en redes, disconformidad en todos. Pero, ¿qué dice Virginia Gallardo? Que fue a visitar Mercado Libre... Sí. Buenos Aires. Sí, hermosa la oficina de Mercado Libre. Hermosísima la oficina de Mercado Libre, ahí estamos viendo. Virginia Gallardo es la primera candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza. Sí. Alguien le está asesorando mal, me parece a mí. Sin lugar a dudas. Virginia Gallardo dice, fue en las últimas horas a Mercado Libre, dice, tuve la oportunidad de conocer esta oficina, hermosa, regia, muy lindo. Sí. Después dice, seguimos trabajando para abrir más oportunidades que fortalezcan la producción local y conecten a todo el país con el mundo, etcétera, etcétera. Cuando se produce esta fotografía, el Banco Central de la República Argentina, María, daba a conocer un cepo, digamos, lo que el gobierno además niega, ¿no? Un cepo que le prohíbe a las billeteras virtuales claro, vender dólar, ¿no? Mercado Libre es la más importante de las billeteras virtuales de la República Argentina. La segunda es una con capital correntino, la de SDAR, que es Cocos Capital, ¿no? Bueno, las billeteras se quedaron sin poder vender el dólar oficial. Están vendiendo dólar MEP. Y el gobierno ahí terció, le saca este negocio a algunas billeteras virtuales para entregárselo a los bancos. Desacertado, por lo menos no en sintonía con el gobierno nacional, la visita de Virginia Gallardo. Además porque no es la primera vez. Acá en Corrientes, un día antes, uno o 2 días antes, estuvo en la rural. Exactamente. Y la rural estaba que trinaba por el tema de las retenciones cero a los ojeros, digamos, ¿no? A los cerealeros, ¿no? A los productores poco y nada. Y en su red social, Virginia Gallardo destacó, hoy el sector tiene un gobierno que los apoya. No entendí. Y Isidoro Gapel agregó, este gobierno
prioriza la propiedad privada. Me da la sensación, viste, ese viejo... O están hablando cosas distintas. O están hablando cosas distintas, o mi abuela tenía una carreta. No entiendo, ¿no? La cosa, porque la rural está muy caliente también. Bueno, y ahí está, el enojo y el malestar del campo por esa jugada financiera que hicieron para beneficiar a unas pocas empresas que se hicieron un negocio redondo. Bueno, y vamos a Provincias Unidas. Surgieron discursos muy fuertes, muy fuertes. ¿Querés que escuchemos una? Escuchemos. Las provincias argentinas tenemos que mandar diputados a Buenos Aires para discutir los intereses de nuestra provincia. Pero permanentemente nos ponen señuelos para que los diputados no respondan a los intereses de la provincia. No somos la tercera vía, nosotros somos la única posibilidad de que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo a gobernar nunca más nuestro país. No se puede gobernar induciendo la recesión para ver si a los martillazos consigue un número más bajo de inflación. Fueron estos gobernadores los que me llamaron por teléfono, se pusieron espalda con espalda y demostramos que gobierne quien gobierne a nivel nacional, las provincias no sabemos defender. Porque yo lo que veo es que cada elección nosotros debatimos no nuestros intereses, estamos debatiendo los intereses de la casta que está enquistada allá en el gobierno nacional, que cada vez que pasa un gobierno se van cambiando de partido político, pero son exactamente lo mismo. Porque no alcanza con hacerse al loquito y andar gritando y andar peleándose con todo el mundo. Porque aquí lo que necesita nuestro país, por supuesto, que es equilibrio fiscal, pero además necesita desarrollo, infraestructura productiva, necesita rutas, necesita energía, necesita conectividad. Y eso es inducir la recesión, inducir que haya menos trabajo e inducir que la plata no le alcance a la familia para llegar a fin de mes. Ningún hombre del interior quiere ir a vivir al conurbano bonaerense, pero gobernaron solamente pensando en ellos. Es hora que la dirigencia política, llamada despectivamente del interior, se comience a levantar y repensemos el voto. Y la Argentina va a crecer mirando al interior, no mirando al obelisco. Bueno, fue muy fuerte. Ahí tuvimos los discursos de los gobernadores, Puyaro, Nacho Torres, obviamente, Valdés, Schiaretti, todos hablando de esto que es Provincias Unidas. Fuerte. Muy, pero muy fuerte. Valdés dice, nos ponen señuelos. Sí. Que después se confunden y votan mirando otros intereses. Absolutamente. Ahí el que es en clara alusión. Algunos correntinos que se marearon con las luces de Buenos Aires. Y después... Si querés te digo los nombres. A ver. Y que Manuel Aguirre, el goyano de Eli, ¿cómo se llama? Federico Turnier. Federico Turnier. Bueno, Lisandro Almirón, ¿no? Opa. Y después la casta que está allá y que se cambia de partido para seguir quedando. Absolutamente. A mí se me viene un nombre rápidamente a la cabeza, porque tiene un armario lleno de camisetas, por ejemplo, Patricia Bullrich. Claro, pero también a mí se me viene José Luis Esper, negociando con Guado, después perteneció, hoy lo dijo el gobernador en radio conmigo, negoció con Guado Pedro, después negoció con Juntos por el Cambio, ahora es libertario y nada más ni nada menos está metido en este gran despiole del narcotráfico. Es muy interesante el recorrido que viene teniendo la Libertad Avanza a nivel nacional, ¿no? Porque empezamos con una sarta de estafadores, después se convirtieron en coimeros y ahora parece que también narcos. Ahora narco. Hay un popurrí de delincuencia. Si te parece, para cerrar esto de Provincias Unidas, ya apareció un video. Ya apareció como una especie de publicidad. Ya apareció esto que me parece sumamente interesante porque nace Provincias Unidas en contra de todos los gobiernos, ¿no? Esto es algo, una alternativa diferente a la grieta. A la grieta, al kirchnerismo y también al gobierno de Milei, ¿no? A ver. ¿Lo vemos? Argentina tiene todo para salir adelante. Pero siempre caemos en los extremos, la división y el fanatismo. Ganó ella, y perdieron los que producimos, los que damos trabajo y los que creemos en la república y la transparencia. Ahora ganó él.
y no para de gritar y de soltarle la mano a quienes más lo necesitan. No está escuchando a la gente y cada vez gobierna más solo. ¿Y los argentinos? ¿Cuándo ganamos? Los que se levantan todos los días a trabajar. Los viejos, los chicos, los que laburan y los que estudian. La clase media para arriba y media para abajo. Los médicos, los estudiantes, los maestros. Miramos cómo se pelean por el poder, mientras el país se derrumba y el desarrollo de nuestro interior productivo termina postergado. Argentina va a salir adelante si nos unimos y vamos hacia un país con ideas y no con ideologías. Con trabajo, producción y desarrollo. Con votos y no con vetos. Con obras y transparencia. Con paz, orden y seguridad. Provincias Unidas. Este es un video que se conoció en los últimos días, que tiene que ver con esto, con el nacimiento de provincias. Donde se incorporan las imágenes de los gobernadores, ya no se desmarcan más, ¿no? Ahí hay el núcleo duro de Provincias Unidas, sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, y para ir, nos queda... Parece que anduvo bien el discurso de Valdés en el sur, ¿eh? Sí, fue ovacionado en Puerto Madryn Gustavo Valdés. Aplaudido a rajatabla. Ojalá que funcione. Dios quiera. Ojalá que funcione ese espacio, porque eso, viste que vos hace 2 semanas por ahí estabas enojada y me parece que representa el enojo de mucha gente que no quiere ser encasillada ni en uno ni en la otra vereda, claro, de la grieta. Me parece que ojalá que puedan articular, ¿no? Porque hay que articular una cantidad de cosas, no es nomás juntarse y hablar. Porque, por ejemplo, hay de esas 6 provincias que están ahí, algunos legisladores que van a elegir ahora el 26 de octubre ya van a tener el sello de Provincias Unidas, pero otras no. Otras no. Por ejemplo, acá Corrientes, ¿no? Claro. Corrientes sigue siendo, vamos Corrientes, después seguramente el primer paso, que es lo que dijeron allá. Puyaro ayer presentó, te contaba, a su candidata a diputada por provincia. Claro, lo mismo Córdoba, pero digo, acá Corrientes me parece que no va a cambiar la identidad electoral en el medio del río. Sí, me parece que hay que empezar a ver cómo se va a contar ese bloque después de diciembre, ¿no? Bueno, y después tenemos algo que yo lo comenté, que creo que vos también estás al tanto, que se pidió, aparentemente va a haber sesiones hasta el 30 de noviembre. 30 de noviembre, no 31, porque por ahí vos te querés confundir con el 31. Yo creo que alguien se compró una casa el 31. Bueno, pero no estamos hablando de eso, escucha. Bueno, el 30 de noviembre terminaría de funcionar la legislatura correntina. No trabajaría más. En el medio, con fecha creo que 25-26 de septiembre, el diputado Horacio Pozos, que termina su mandato, pidió autorización al presidente de la Cámara de Diputados para comprar 2 juegos de living. Lo hace en 2 etapas. ¿Por qué razón? Y si nosotros podemos ver las notas, sería bueno. Está el pedido y está también el presupuesto. ¿Qué pasa? Si piden 2 partes, el mismo juego no va a licitación. Queda dentro de la compra directa. De la compra directa. Está ahí el pedido al presidente y está autorizado por el propio presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué celeridad? Rápido se autorizó. Y después está también la diferencia de precios que hay entre un proveedor y otro proveedor para esta compra directa de estos 2 mobiliarios para un mismo despacho. ¿Y para qué quiere Pozos un mobiliario nuevo si se está yendo? Porque teóricamente la oficina de Horacio Pozos, por lo que pudimos averiguar, quiere Pedro Casani, o sea que él solo ya se está corriendo de la presidencia de la Cámara de Diputados. Y sí, a priori está acondicionando un lugar donde él cree que va a pasar los próximos 2 años que le quedan de mandato, ponele. Así es. ¿Y Horacio Pozos se prestó a esto? Y Horacio Pozos se prestó a esto. Y por último... ¿Eso no es casta? No sé, viste, yo no quiero estar muy enojado con nosotros por eso presenté la documentación. Y después otra cosa que no podemos no hablar, Pepe, si te parece, es la denuncia que presentó hoy La Libertad Avanza
con respecto a un cartel que apareció en la sede de la Libertad Avanza de Corrientes. Se hizo una denuncia. Díganle al falso judío que si no renuncia, él y toda su comitiva lo vamos a masacrar. Las AK-47 están son una ametralladora, ¿no? Están listas para muerte a los infieles, y después yo supongo que es una frase, desconozco qué quiere decir. De la colectividad. De la colectividad. Por eso esta amenaza está encuadrada dentro de una amenaza antisemita. De todas maneras, se hicieron las correspondientes denuncias primero porque no corresponde, segundo porque obvio, esto es una barbaridad. Hay que darle la seriedad del caso, más sin allá lugar de que hay suspicacia, hay suspicacia y hay dudas de si esto no está dirigido, manejado o puesto. Mi solidaridad con la colectividad judía, también con la llegada del presidente, que hay que respetar. No, por supuesto, porque acá hay una cuestión. Es un mensaje muy violento. Muy violento. Antisemita. Sí. El presidente tiene que venir a la provincia de Corrientes la semana que viene. Se tienen que poner en conocimiento todas las autoridades de seguridad, la Casa Militar, qué sé yo. Sí, y tengo entendido que también el Ministerio de Seguridad de la provincia ya se comunicó con gente de la Libertad Avanza para ponerse a disposición, porque por lo menos hay que descartar que no sea un loco suelto. Exacto. Pero si es una amenaza de hay verdad, que ver, digamos, que no sea un loco suelto de afuera o que no sea un loco suelto de adentro, como mucha gente opina. Si te parece, papi, nos presentamos en sociedad. Estamos con nuestros primeros invitados. Bueno, estamos con el doctor. Nos vamos hasta Esquina, la tierra de la sandía. Del Pacú. Donde Virginia Gallardo fue reina de la sandía. Bueno, lo tengo al doctor Ángel Ramírez, asesor jurídico del municipio de Esquina. ¿Qué conflicto? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está, María Mercedes? Estamos muy bien. Bien. Bueno, me alegro. Bueno. ¿Qué está pasando en Esquina que tiene que votar el 26 de octubre? Va a haber una boleta para candidato a intendente y otra boleta y otra urna para candidato a diputado. Pero específicamente, ¿qué está pasando en el municipio de Esquina, Ángel? Bueno, acá el conflicto que estamos teniendo hoy y que se está resolviendo está ya en el Superior Tribunal, porque se presentó el recurso extraordinario ante una sentencia de la Cámara Electoral. Tiene que ver con la inclusión por parte de la Junta Electoral del nuevo municipio de Malvinas, que ya tiene 2 años, para que los ciudadanos de Malvinas voten en Esquina, ¿no? Que sería como que los de Riachuelo voten para elegir el intendente de la capital, digamos, ¿no? Bueno, pero esa es la situación. ¿Por qué debería, explíquele, Ángel, a la gente, por qué Malvinas debería votar en Esquina si es municipio? Bueno, el tema es que no hay ninguna explicación jurídica, mucho menos cuando en la convocatoria que hizo el intendente municipal ya no incluyó el circuito que corresponde a Malvinas, porque ya tiene autoridades propias, tiene un interventor, tiene secretario de Hacienda, tiene presupuesto propio, o sea, es un municipio independiente. A ver, si es municipio independiente, ¿Malvinas no votó cuando se eligió gobernador? Sí, votó cuando se eligió gobernador, sí. Pero para elegir gobernador, naturalmente que sí. ¿Cómo? Pero no votó intendente. No, porque tiene un interventor. No votó intendente porque está intervenida. Claro, porque el gobernador designó a un interventor y es el gobernador el único facultado para convocar elecciones en Malvinas, porque es un municipio nuevo, digamos.
Sí, Esta es la hay que situación decir también de que casi eso todos. es una práctica normal con todos los municipios que se Intervenido, crean. que se creen, claro. Se ponen un interventor para que vaya generando Bien. las Sí. instituciones. La institucionalidad, antes digamos. Claro. Ahora, ¿por qué la Junta, quién decide que Malvinas vote en esquina? Intendente. Bueno, en principio nosotros hicimos la convocatoria sin incluir Malvinas, por supuesto. La Junta publicó en su página oficial las resoluciones del intendente donde no estaba Malvinas, y con posterioridad en el presupuesto para cubrir los gastos que tiene que pagar el municipio, de hecho, la Junta Electoral incorporó también a los electores de Malvinas. Entonces, ahí nosotros pedimos primero que nos aclaren si es que era así, porque tampoco había ninguna comunicación oficial, y ante ese pedido, ellos ratificaron de que correspondía que siga votando hasta que elijan sus propias autoridades de manera democrática. Entonces, nosotros nos opusimos a esto, fue a la Cámara, en la Cámara hubo voto dividido, la doctora Marta Altave nos dio la razón respecto de que no corresponde que los ciudadanos de un municipio voten en otro, que es algo de sentido común. ¿Quién no digamos, le dio la falta... razón? Y las no demás, las dos jueces. ¿Cómo? ¿Quién no le dio la razón? Las dos juezas restantes plantearon que lo que nosotros, el pedido nuestro era extemporáneo, cosa que tampoco es cierto, porque la incorporación de Malvinas se hizo, se confirmó recién el 7 de agosto, en septiembre, cuando el 7 de agosto la Junta había incorporado ya en el cronograma, digamos, y había publicado las resoluciones del municipio, y la convocatoria nuestra era ya del mes de julio, y lo que planteaban era que nosotros teníamos hasta agosto para hacer el planteo, y en realidad se hizo la exclusión de Malvinas por parte del municipio, se hizo en julio. Yo creo que hubo una confusión ahí, confundieron el cronograma electoral de la provincia, que no se aplica para nosotros porque votamos con padrón nacional. Nosotros, al adherirnos a la Nación, a votar con Nación ahora, nosotros votamos con boleta única. Es el único municipio que vota con boleta única, creo que casi de todo el país. Somos una experiencia novedosa, digamos, en ese sentido. El primer municipio de la provincia que va a elegir al intendente, Ahora, a sus concejales, con boleta única. Sí. Así es. Ahora, Ángel, entonces, que Malvinas vote o no intendente, que Malvinas vote o no el intendente de esquina va a depender de la resolución del Superior Tribunal que está al caer, digamos. Así es. Exacto. Hoy nos informaron que le corrieron vista al fiscal general y que podría estar en los próximos días la sentencia del Superior Tribunal. Sobre este tema hay un antecedente, que es el caso de San Isidro, acá en Goya, y otros municipios, en donde el gobernador había convocado, estando en estas situaciones, y la Junta había hecho algo parecido a lo que hizo ahora, y lo que resolvió la Cámara en aquel entonces y confirmó el Superior Tribunal fue que la Junta Electoral, no está facultada para excluir ni para convocar elecciones, o sea, solamente pueden convocar elecciones. En este caso, en Malvinas, el gobernador es el único facultado legal y constitucionalmente para para convocar elecciones, y en esquina solamente el intendente a través de resolución. Este es un problema. Sí, pero también hay otro problema, que es el problema de la plata. Claro, del dinero. ¿Quién pone la plata para esta elección? Porque a mí el gobernador esta mañana en radio me dijo, no es una elección provincial, es una elección municipal, cuando yo le pregunté por la plata. ¿De dónde va a sacar los fondos para esta elección? Bueno, esa también era la otra discusión que se planteó también con la Junta. Nosotros habíamos tenido reuniones ya en julio con los miembros de la Junta y con del Juzgado Federal, porque trabajan en conjunto y tienen un convenio de colaboración, digamos, para
llevar adelante la elección en Esquina. Y sabíamos, porque no es la primera vez que Esquina vota en simultaneidad con Nación. Ya viene votando desde hace rato, digamos, en el 19, en el 21, en el 23, ya se votó en simultaneidad con Nación y siempre tuvimos que pagar gastos, digamos, ¿no? El tema era que los gastos del 23, por ejemplo, rondaban los 2 millones de pesos y se pagó en cuotas encima. Y nos devolvieron plata. Entonces, esta elección sabíamos que podía ser un poco más cara porque como el municipio tiene que imprimir las boletas, digamos, porque son boletas únicas, era un costo un poquito más elevado y que había que agregarle un plus a la logística del correo porque se agregaba una urna más y no sería tanto. El tema es que el día 22 de septiembre nos informan que teníamos 72 horas para depositar 84 millones de pesos para pagar para que se haga la elección, digamos. Y bueno, nosotros cuestionamos ese monto porque nos pareció... ¿Quién le ordena que usted tiene 72 horas para pagar 84 millones de pesos? La misma Junta Electoral de nuevo. Pero con un agravante, digamos, que era que la Junta, además en el oficio que nos Ángel, manda... Sí. Perdón, Ángel. ¿La Junta Electoral se puede tomar esa atribución, Pepe? Pregunto. No lo ¿La sé. Junta Electoral se puede tomar una atribución de esta envergadura? ¿Puede? Puede. Bien. Puede, porque forma parte de un convenio. Lo que sí correspondía era que, como en este caso el municipio era el que tenía que pagar, nosotros teníamos derecho a saber de dónde surgía ese presupuesto. Y usted lo que le pedían a la no Junta teníamos es muchos decime datos. por qué. Decime por qué 84 millones. De 2 millones pasamos a 84 millones en 2 años, digamos. Claro, ese era justamente el planteo nuestro. Entonces se discute ¿Qué le dijo el la monto. Junta? ¿Qué le respondió? ¿Qué le respondió a la Junta? Que era el presupuesto del correo y que era el presupuesto de la logística, bueno, y de la impresión de las boletas. Bueno, de todas maneras, a esta altura, respecto de esa cuestión, ya está hecho un acuerdo, se consiguió que desde Nación se gestione para que el correo haga el mismo movimiento, digamos, y que se haga cargo del mismo, con la misma plata que paga Nación, digamos, porque no es que vota Esquina solo, digamos. Ya el correo tiene que venir a Esquina con las boletas de Nación. No es que viene a Esquina solamente por las boletas de Esquina. Claro, de sentido común, si ya están yendo esas urnas para allá, le suma un paquete más, digamos, tampoco es que era una cosa... Bueno, esa en síntesis fue la discusión. Bueno, de todas maneras... Pero hay algo más, Ángel, perdón, una hoy... cosita más, porque me parece que en la misma resolución la Junta lo que le dice es que si ustedes no cumplían con la plata, ¿le podían intervenir el municipio? Sí, ese fue quizás lo más grave institucionalmente que ocurrió. O sea, porque la Junta tiene como única función la de garantizar que las elecciones se hagan. No podemos decir la Junta. ¿Quién le dice que si no pone los 84 millones se interviene? ¿Quién es el que le dice, Ángel? Sí, se puede decir la Junta porque es un acta firmada por los 3 integrantes de la Junta y por el secretario de la Junta. ¿Quiénes son los que firman, Ángel? ¿Me puede decir? El presidente es Sánchez Mariño, el secretario es Matías Bella, la doctora Herrero también está ahí. Pero, bueno... con la firma de los 3... Le dicen que si ustedes no ponen si ustedes no ponen los 84 millones de pesos, ¿el municipio de Esquina puede ser intervenido? Eso dijeron, sí. De todas maneras, a esta altura, ya estamos ya se acordó, digamos, el gobernador colaboró también en las gestiones, y creemos que ese monto va a ser reducido.
y pedimos también que todos los montos que digamos que la Junta rinda cuenta, digamos que porque esa es la obligación, porque de última es un presupuesto. Obvio. Y que una vez que haga la ejecución devuelva, digamos, los montos al municipio. Bien. Ahora falta el superior. El superior que diga si Malvinas vota en esquina o no. Exactamente, eso falta. Que nos parece que, yo espero, digamos, que el superior tribunal, siguiendo el criterio de la doctora Marta Altave, que es la única que fundamentó realmente el voto, porque en el otro caso plantean solamente el que está fuera de término, digamos, no hay un fundamento de por qué tienen que votar los ciudadanos de un municipio en el otro, que es una barbaridad, digamos, es una aberración jurídica, es inconstitucional, por donde se lo mire, y además convocados por una autoridad que no tiene competencia, digamos, ¿no? Si hubiese convocado al gobernador... Usted como Claro. asesor jurídico... Esa es. ¿Qué Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué olfatea? ¿Qué dice usted que está pasando? Bueno. ¿Cuál es su visión brevemente? Porque me tengo que ir al corte. ¿Por qué pasa esto? Pero bueno, la verdad, yo creo que alguien dijo por ahí que es una práctica que vienen realizando en todos los municipios nuevos. Nosotros consideramos que no corresponde. Nos dijeron que así se hacía y nosotros cuestionamos este procedimiento. Y hoy, pero lo más llamativo es que no solamente confirmó la Junta, sino que la Cámara, por una cuestión formal, si se quiere, también terminó confirmando la violación de la autonomía de 2 municipios, porque se viola la autonomía del municipio de Esquina, pero también se viola la autonomía de Malvinas. O sea, lo que nosotros decimos es, si se eligen, si los ciudadanos de Malvinas votan al intendente y los concejales de Esquina, automáticamente queda destituido el interventor. O también planteamos, ¿qué reclamos puede hacer? ¿Cómo los ciudadanos de Malvinas van a elegir un intendente y un concejal de un lugar donde ellos no habitan? No viven. No habitan, estamos a 80 kilómetros, además. Es una locura, a mí me parece una cosa, perdóneme, acá el diablo metió la cola, perdóneme. Pero que no, doctor, no se entiende. Porque acá es algo raro, John, la verdad, no entiendo. Pero seguimos muy de cerca todo el proceso, esperando que el Superior Tribunal de Justicia tiene el criterio que ponga el criterio que se debería poner para estos dos municipios. Nosotros esperamos y creemos que confiamos en que el Superior Tribunal va a poner orden en esta situación como corresponde, que es el criterio de la doctora Marta Altave, porque el fundamento para declarar el extemporáneo que dieron las 2 juezas restantes parte de la base, digamos, de que el municipio es un elector más. Y yo no me presento como Ángel Ramírez a hacer un reclamo como ciudadano. Yo me presento como apoderado de un municipio que es la autoridad competente para convocar elecciones. El Estado, en este caso, el que está convocando elecciones, y no se me puede aplicar a mí el criterio que es el Código Electoral como si fuese un ciudadano común al que le vencieron los plazos para pedir una modificación en el padrón, por ejemplo. Un padrón que no se va a usar tampoco porque es del 31 de agosto y nosotros vamos a usar el padrón que todavía no está firme hasta el 7 de octubre. Así es. Doctora, ha sido usted muy amable y seguimos muy de cerca todo este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. El doctor Ángel Ramírez es el asesor jurídico del municipio de Esquina. ¡Qué escandalete! Hay que decir una cosita más, María, un dato que además de Ramírez, que es el asesor letrado del municipio, también los apoderados de los distintos partidos estaban haciendo acciones en conjunto también por la misma cosa, digamos, ¿no? Pero tiene la atribución Sánchez Mariño Herrero, y no recuerdo el apellido del secretario, de hacer esto. Y bueno, de decir, si no pagás, te intervengo, pero a su vez decir que Malvinas vote teniendo un interventor. Ojalá el Superior Tribunal de Justicia aclare toda esta situación, porque una cosa es lo que, usando el sentido común, nos parece a nosotros, y otra cosa seguramente las cuestiones normativas. Ahora,
Lo que sí hay que decir es que esto que dice Ramírez viene siendo así. Sí. Cuando vos intervenís un municipio de los nuevos es para que se cree primero toda la burocracia. Esa es Una la vez que está toda la burocracia. burocracia, Ahí recién se ahí elige. elige intendente. Pero Exacto. el que llama a esa elección ¿Cómo el de es Malvina? el gobernador. Exacto. ¿Cómo Malvina va a ir a votar que vive 80 kilómetros un intendente y un concejal de un lugar donde no habitan? Me parece rarísimo. Bueno, hacemos la pausa y vamos a hablar en este preciso momento con diputados, porque ayer se aprobó nada más ni nada menos que una ley de narcomenudeo, una ley que algunos sectores de la justicia no quieren y otros sectores de la justicia les parece bien. Hacemos Y la de la pausa. política lo mismo. Y en la política igual. Ahora hablamos. Bueno, estamos con el diputado Norberto As. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Y el diputado Walter Chávez. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Gracias por la invitación. Narcomenudeo, algo que viene hace un tiempo, que generó resistencia para mucha gente. Hoy, después que hablábamos de narcomenudeo, yo contaba que había 34 mensajes como de agradecimiento, en cierta forma, por lo complejo que es. Pero si ustedes nos cuentan qué es la ley que ayer se aprobó y en qué consiste la ley de narcomenudeo. Bueno, a ver, es una adhesión a una ley nacional, ¿no? La ley nacional establecía que todo lo que esté vinculado con el narcotráfico y con el narcomenudeo depende exclusivamente o se constituye en delitos federales. Esto significa que solamente pueden intervenir las fuerzas de seguridad nacionales, hablamos de gendarmería, prefectura, etcétera, como así también la justicia federal. Ahora bien, la ley 26.052, que modifica la anterior, incorpora un nuevo artículo. Y ese artículo habilita a las provincias para poder adherirse a esa ley, siempre y cuando lo hagan a través de los mecanismos que corresponden, en este caso una ley, de manera tal que puedan abordar no todo el problema del narcotráfico, pero sí el tema del narcomenudeo. Bien. El narcomenudeo tendrá que ver acá con el que consume en una esquina, el que compra en un kiosco, esa denuncia casi permanente que tenemos todos los medios de comunicación, que existe y es casi cotidiano. Totalmente. ¿Qué hace ahí? La policía interviene. La policía puede intervenir siempre por orden de la justicia. Y la justicia luego puede tomar decisiones en función de eso. Hoy la justicia provincial no puede actuar. Pero ¿sabés qué? Hay una situación de hecho que se produce. Antes de ayer, en reunión con el ministro de Seguridad de la provincia, me manifestaba que la policía de la provincia recibía instrucciones para realizar allanamientos por cualquier otra circunstancia. Claro. Y cuando ejercían el procedimiento se encontraban con kioscos y ventas de productos ilícitos. Claro. Que generalmente son ofrecidos en las plazas, en las esquinas, enfrente de los colegios. Entonces, ¿qué hacía la policía de la provincia de Corrientes? Incautaba también eso, además de lo que buscaba,
y ya cumplía con un valor importante porque se retiraba eso de circulación. ¿no? Claro. Pero eso quedaba a disposición de la justicia federal. Hoy puede intervenir, a partir de la promulgación y de la reglamentación, la justicia provincial. Bien, bien. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión de que esta situación del narcomenudeo y... porque acá hay un tema que yo que tengo muchos años haciendo esto, yo me acuerdo patente una abuela que pidió que lo metan preso al nieto porque le había vendido la cocina, por ejemplo. Pero yo quiero saber qué es lo que le lleva a ustedes a decir esto puede estar en esta órbita y se va a manejar mejor que dentro de la órbita federal. Bueno, primero que es una problemática en este tiempo de análisis, todos coincidíamos en que había que abordarla, ¿no es cierto? Más allá de las diferencias de posiciones que hubo en todo este tiempo. Pero acá hubo una decisión política por parte del gobernador Gustavo Valdés de enviar el proyecto. Claro, es una ley del Ejecutivo. Un proyecto base que fue justamente al Senado de la provincia. Ahí tuvo su tratamiento, su análisis correspondiente, un muy buen trabajo que hicieron también los senadores, que sirvió de base. De hecho, finalmente se termina aprobando tal cual vino del Senado, ¿no? Entonces, creo que nosotros nos subimos en esa posición del gobernador y, por otra parte, estamos convencidos de que es una problemática que había que abordarla y trabajamos en ¿Y qué contempla, Walter, eso que dice María? Digamos, la ley está abierta, tiene que reglamentarse, primero tiene que promulgarse, reglamentarse, pero que contempla toda esa cuestión del abordaje integral, que es lo que se habló mucho. Claro, bueno, eso también fue parte de la discusión de cómo se iba a tratar lo otro. Por eso, muy bien hiciste esa aclaración de que nosotros entendemos que también este es como el primer paso y que seguramente en el devenir de la ejecución de la ley, con la promulgación, con su respectiva reglamentación y todas esas cuestiones que por ahí se observaban, vamos a ir marcando también el camino. Pero lo principal acá es el objetivo que tiene esto, que es ocuparse de esta problemática. La gente preguntaba esta mañana quién se puede oponer a esta ley de narcomenudeo. Hubieron problemas dentro de la justicia, también de algunos legisladores. ¿Cuál era el elemento que se reclamaba? Pues, ¿por qué me opongo? Digamos? ¿Por qué me opongo? A ver, hubieron varias condiciones. Primero, que planteaban precisamente de que no estaban dadas todas las condiciones para implementar, que la provincia no tenía infraestructura para sostener personas en la cuestión de las cárceles, que no eran suficientes, que no había guarderías en caso de detener a mamás, qué hacíamos con los chicos. Y después la otra cuestión central era la presupuestaria, ¿no? Ahora bien, todas esas cuestiones formaron parte de una estrategia de quienes no estaban de acuerdo en cuanto a lo comunicacional. Pero la verdad que nosotros creo que en el debate y en los argumentos hemos rebatido cada una de esas cosas. Porque hoy, como decía recién, que la policía de la provincia, de hecho, lleva ya en lo que va del año 72 operativos realizados, 72 allanamientos. ¿Dónde encontraron drogas? Exactamente, y más de 120 personas detenidas. ¿Y a dónde van esas personas? Van a las cárceles de la provincia, como así también cuando el fuero federal detiene personas, en muchas oportunidades tienen las cárceles federales, pero que son insuficientes, y muchas veces la provincia sale en auxilio. Entonces, nosotros planteábamos con claridad, y estaba comprendido en la ley, y fue una cuestión que se modificó, que este proceso debe ser gradual. ¿Qué significa gradual? Que a medida que se produzca el primer paso, la ley, viene la promulgación, viene la reglamentación, y después tendrán que conformar las cuestiones que establece la ley. Por ejemplo, la agencia... Los policías. Exactamente. La ley le autoriza para determinar 10 fiscalías exclusivas para el narcomenudeo. 2 por cada circunscripción. Es decir, que la justicia tendrá 10 nuevas
fiscalías. Y en eso tendrán que trabajar para hacer las convocatorias, para hacer los llamados y demás. Y el tema de los recursos, como sosteníamos ayer, a ver, nosotros no podemos obstaculizar por ese motivo el tratamiento de una ley. Acá la ley hay que aprobarla. Y después trabajen, viejo, laburen y busquen los recursos. De alguna manera. Pero por supuesto, y nosotros los vamos a acompañar, pero lo que no podemos hacer es impedir el tratamiento de una norma que a gritos no pide la gente, porque es así, porque el ejemplo que vos ponías, María Mercedes, hay 1 millón de ejemplos. Sí, muchos. ¿No? Entonces, casi cotidianos, diría. Que es tremendo. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad como legisladores y ante esos tenemos que dar respuesta. Y acá hubo una actitud, como lo dijo recién Walter, muy valiente, un fuerte coraje de parte del gobernador de animarse y presentar este proyecto. Porque esto es comprar problemas. Podemos estar de brazo cruzado y decir... Delito federal. Delito federal, como la gran mayoría de las provincias en Argentina. Sin embargo, aquí hay otra cuestión que es resolver la cuestión de fondo y que genera problemas en las familias correntinas. Sin lugar a dudas. No todos los fiscales, porque yo contaba esta mañana que yo hablé con el fiscal Eugenio Balbastro y Ituzaingó, que está fascinado con que pase a la órbita provincial, pero no todos estaban de acuerdo, porque es más trabajo seguramente, porque tendrán que disponer, pero hoy Valdés dijo... La plata irá apareciendo en la medida que te vaya pidiendo. Así es. Esa es la gradualidad a la cual hacía mención. Pero también, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Decían 10 fiscalías, 2 por circunscripción, específicamente para tratar este tema, ya están previstas, ¿no? Por lo tanto, digamos que ahora hay que hacer el otro trabajo. Y el otro trabajo, es decir, de montar una fiscalía, es potestad del Poder Judicial. Así es. Y bueno, tendrán que hacerlo. Por eso, a ver, nosotros, todavía no la gente, hicieron. ¿qué dice la gente? La gente dice, no, acá el problema es del Estado. claro. ¿No? No le importa si el Estado provincial o nacional. Claro. ¿Y el Estado de qué se compone? Se compone del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Cada uno con sus responsabilidades. Sí. Y el primer paso que tenemos que dar precisamente es el Poder Legislativo en convertir en ley el proyecto. Del gobernador Valdés. Y ahora vendrá la responsabilidad del Ejecutivo, la responsabilidad del Poder Judicial para implementar esto. Acá se van a abrir miles de puertas, que es la que yo le decía a Valdés hoy. Le sacamos al chico de la calle que le vendió la cocina a la abuela. ¿Y dónde miércoles lo metemos al chico? No, pero no es al chico, no es al enfermo. Y hay una cuestión también. Claro, pero bueno, pero vos al que vas a llevar detenido, también en algún momento ese chico se va a tener que rehabilitar, porque si no sale claro. y se vuelve a hacer esa lo mismo. es la otra parte que por ahí se ponía en discusión y que de alguna manera se anticipó ya con una muy buena gestión del gobierno provincial en la creación de los centros de días, por ejemplo. Eso nombró Valdés hoy. Esos centros de día están distribuidos en toda la provincia. En el caso particular de Bellavista, de donde yo soy, tiene más de 10 años. Me tocó a mí inaugurarlo ¿Qué como hace intendente. el centro de día? El centro de día es un organismo multifuncional, diríamos, con muchos profesionales. Y es una actividad que se da compartida entre el municipio y la provincia. Con un cuerpo interdisciplinario, hay psicólogos, hay ahí va un adicto, por ejemplo, y tiene con quién... Claro, siempre partiendo de la base de que, porque la misma ley también lo establece, de que hoy tiene que haber voluntad de quien se considera adicto de entrar en un tratamiento. O sea, no hay forma de obligarlo a hacer el tratamiento. No, por la ley famosa de la ley de salud mental. Estos institutos, organismos han tomado relevancia en este tiempo y con más razón después de la ejecución de esta ley, porque seguramente tal vez no encontraban los canales. En esto hay que resaltar, las familias se preocupan mucho, las madres principalmente, por los chicos, y lo digo con conocimiento de causa, porque permanentemente se acercan y reclaman un lugar. De hecho, vos recién mencionabas un caso de que en algún momento una madre pidió que lo metan preso. Sí. Bueno, en muchos casos se da esa situación.
que no saben cómo abordar. Se le escapa de las manos, se te va de las manos. Es una problemática que va creciendo y que de alguna manera esto daría respuesta a eso. Ajá. Pero por supuesto es mucho más complejo, Claro. mucho más amplio y hay que seguir trabajando. Claro, la ley, ¿qué dice? Llama a la policía, alguien tiene que hacer una denuncia, va a haber un número especial para el tema de A ver, kiosco. se arma también una agencia de cooperación entre el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Sí. Seguridad ¿La justicia? y la Justicia, en el cual van a determinar los lugares donde posiblemente se estén ejecutando este tipo de acciones. Una suerte de mapa del delito, ¿no? Y en función de eso, el poder político, en este caso el Ministerio de Seguridad, a través de esta agencia, brindará los informes a la justicia, al Ministerio Fiscal en este caso, para que pueda abordar y dar las instrucciones a la policía para proceder. Usted sabe, diputado, que una vez un policía le decimos nosotros, ponele, pero ¿cómo no te vas allá al barrio de Laguna Seca que te dicen que ahí están vendiendo Claro. todo? Tiene que tener la... No tiene me que da ten- la orden el juez. Me decía, así ¿cómo es. me voy a meter yo? Así es, tal cual. Ahora, Walter, vos que Exactamente. estuviste en la comisión. ¿En la comisión el debate fue tan áspero como en el debate público? No, o sea, nosotros tenemos la modalidad de trabajo de invitar cada vez que se trata un proyecto a los involucrados directos. En este caso sería la justicia, diríamos, quienes tendrían la potestad de aplicarla. Por eso es que se resolvió hacer una más amplia, que también estuvo muy buena a mi criterio, porque también ahí nosotros nos pudimos desayunar Sí, de muchas cuestiones. Hace 2 semanas más o menos Claro. que se hizo un plenario. Cuestiones muy propias de la justicia y hasta muy técnicas, pero que estaba bueno poder saberlo. En este caso se dio solamente esa situación. Nosotros somos 5 miembros en la comisión, había opiniones dispares al respecto, por eso tampoco pudimos sacar un despacho. Finalmente, ayer cuando se trata, se propone como despacho, el cuerpo se constituye en comisión y se propone como despacho el proyecto. Ahora hay algo que no me cierra. ¿Por qué la ley sale por 2/3 y no se podía constituir la comisión para emitir despacho? Bueno, hubo cambios en el camino, se repensaron las posiciones y que me parece bien, ¿no es cierto? Porque en definitiva lo que nosotros buscábamos era que la ley resulte aprobada y me parece que eso es lo que cuenta. Y no solo aprobada, ¿no? Era aprobada con la cantidad que se manifestó ayer. Eso, ¿Qué pasó en el camino, diputados? y en el camino hemos trabajado. Hemos trabajado. ¿Cambió la mentalidad alguno? Y claro, fuimos convenciendo a varios en el camino. Claro, pero ese es el trabajo Pero ese es político que el tenemos trabajo, que sin lugar a hacer. duda. Yo le confieso que en lo personal fue tenso. Yo terminé muy agotado el día de ayer porque fueron varios días de intensas negociaciones con distintos sectores. Se sentía la presión. Se sentía la presión de varios planetas que estaban alineados para que esto no salga, con gente que tiene poder, ¿no? Entonces se sentía toda esa presión. Así que fuimos trabajando. ¿Cuál era el argumento en común por el cual los planetas estaban queriendo que esta ley no salga? Y lo que decía. El más común. Y bueno, el más común era la falta de presupuesto y que no estaban. Esa es como. Esa es la argumentación, digamos, ¿no? Eso era lo que se veía, ¿no? Claro, o lo que decían. Yo puedo interpretar muchas cosas, pero ya entro en la subjetividad y me parece que tenemos que ser serios porque este es un tema muy profundo que afecta mucho a la familia. Entonces, yo no Pero quiero también entrar. se puede hacer una lectura política muy, muy contundente Sí. con la aprobación de esta ley y me parece que eso era lo que no te querían dar, digamos, ¿no? Exactamente. No a vos, sino digo, no. Exactamente. Claro. Al gobierno. Al gobierno. Al gobierno fundamentalmente. Pero bueno, hemos trabajado con el bloque, con los integrantes de Vamos Corrientes y hemos podido conseguir los números necesarios y llegado el momento, cuando vieron que la balanza se estaba inclinando definitivamente para un lado, se terminan de sumar todos. Y bueno, me parece positivo porque además fue un debate largo, extenso, todos pudieron opinar y decir lo que sentían, cada legislador, podíamos coincidir o no con determinadas posiciones, pero lo cierto es que en este caso
funcionó la Cámara, funcionó el debate y emitió una ley. Hay una cosa, perdón María, muy cortita, me parece que ustedes me van a ayudar porque es muy importante, porque también para putearlo nosotros somos los primeros en putearlo, ¿no? A los legisladores, qué sé yo. Y sí, con justa razón. Pero también hay que decir que las legislaturas que acompañaron, por ejemplo, a Valdés, acompañaron con modificaciones muy importantes de instrumentos muy importantes, como los códigos, qué sé yo, la ley de voto joven, la ley de paridad de género, ahora esta ley, los códigos, ¿no? Sí. Eso también está en el balance positivo, hay que reconocerlo también, porque si no, ¿viste? Y eso es lo que tal vez no querían que se termine de cerrar, Claro, me parece, de cerrar. esos planetas. Sí. Bueno, ahora lo que tenemos que esperar es la promulgación. Valdés dice que va a ser inmediata, creo que lo hará en los próximos días, y que la justicia se ponga las pilas para empezar a nombrar a estos 10 fiscales, que son lo más importante para empezar a trabajar esta problemática que cada vez es peor, porque todavía en las pantallas nacionales tenemos la muerte de estas 3 jóvenes en un tema de nada más ni nada menos que... ¿Y más planetas se van a seguir acomodando o no? De acá Yo creo que sí. Sí, una vez que está la ley, sí. No, pero estoy hablando de política. De acá a... Me quiere llevar a otro terreno. Después la mala soy yo, la desgraciada soy yo. Siempre soy yo, pero hay otro. Y hoy no está Carlito, porque Carlito también es otro ponzoñoso. Mire, a ver, nosotros, como dijo el gobernador Valdés, ahora estamos enfocados en otra cosa, que es el 26 de octubre. Está bien. Y cuando llegue el 10 de diciembre nos vamos a encontrar con otra Cámara. Y van a asumir los nuevos, los electos. Sí, y usted continúa y usted también. No, ¿Usted termina? yo ceso mi mandato. ¿Usted continúa? Yo continúo. ¿Y puede ser el presidente de la Cámara de Diputados? No, por favor. Bueno, yo lo dejo acá, queda grabado. No. Estamos en un tiempo distinto en el cual nosotros, hoy por hoy, tenemos la prioridad de las elecciones del 26 de octubre. Sin lugar a dudas. Pero también vamos a trabajar para avanzar con algunas leyes que nos quedan pendientes. Por ejemplo, arancelamiento hospitalario, que viene pidiendo el gobierno de la provincia, que ya tenemos el despacho y vamos a estar sancionando y aprobando esta ley. Sí, porque si no, arancelamiento hospitalario para zonas para extranjeros, para zonas de frontera. Pero exactamente, una ley que ya se viene trabajando ya hace un buen tiempo, que después en otro momento la podemos profundizar. Eso. Y el otro gran tema que tenemos pendiente en el ámbito de la legislatura va a ser el presupuesto para el año 2026. Y Corrientes, en este marco, en estos últimos años, ha venido desarrollando una política fiscal con equilibrio. Somos una de las pocas provincias en Argentina que tiene equilibrio fiscal, y una de las razones también es que siempre fue voluntad del gobernador Valdés, antes de finalizar el año correspondiente, ya tener el presupuesto aprobado para el año anterior. Y ese es otro desafío que vamos a tener los legisladores antes del cierre del periodo de este año. Diputado Chávez, gracias por venir. Por favor, la verdad muchas gracias por el espacio. Quería preguntarle por Provincias Unidas, quería preguntarle por miles de cosas más de la política, por Bellavista también. Acá dice corte, ¿estábamos en el corte o no? No, ya se nos terminó el programa. Gracias, diputado Norberto. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos, compañeros. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos en Sin Freno Radio a las 11 de la mañana y el próximo jueves ya con Carlito Simón sentado. Que tengan ustedes una excelentísima noche y hasta mañana si Dios quiere.